911 emergency. We need him. Police. El misterioso caso de JonBenét Ramsey. Era la mañana del 26 de diciembre de 1996 en Colorado, cuando Patsy Ramsey afirmó haber descubierto una nota de rescate para su hija de 6 años, JonBenét Ramsey, en la escalera trasera del interior de su casa, lo que llevó a Patsy a llamar a la policía a las 5:52 de la mañana para denunciar que JonBenét había desaparecido. Las personas que se encontraban dentro de la casa en ese momento eran John Ramsey, su padre, Patsy Ramsey, y su hermano de 9 años, y Burke Ramsey. Extrañamente, el cuerpo de JonBenét Ramsey fue encontrada menos de 8 horas después, lo que fue más extraño aún, pues su cuerpo fue encontrado dentro de la residencia Ramsey, en el cuarto de servicio del sótano, y quien lo había encontrado había sido su propio padre. La pequeña había sido encontrada con cinta adhesiva sobre la boca y un cordón suave alrededor de su cuello, aunque extrañamente se informa ampliamente que la escena del crimen se vio comprometida por las personas que llegaron a la escena, y la policía afirmó más tarde que no había registrado la casa después de la llamada de Patsy, porque no había razón para creer en la nota de rescate que JonBenét estuviera en la casa en ese momento. JonBenét Ramsey era una pequeñita de apenas 6 años, competidora de un concurso de belleza, quien había ganado al menos 5 concursos de alto perfil. Su deceso fue declarado un OMI. La autopsia encontró que JonBenét fue lastimada mediante golpes, mientras que el forense del condado dictaminó que JonBenét había fallecido por asfixia causada por ser estrangulada. También se reveló que se había usado un pincel de kit del pasatiempo de Patsy para apretar la cuerda que estranguló a JonBenét, al igual que se había encontrado ADN en la ropa interior de la niña. Ambos pertenecieron a un solo hombre que no fue identificado. Cabe recalcar que se hizo una comparación con la base de datos del FBI de los delincuentes más violentos que habían sido condenados en el 2004, y por más que se buscó en las 1.500 millones de muestras, no se pudo hallar a ese hombre. En la escena del crimen también se encontraron 2 juegos de huellas no identificadas, como una cuerda cerca de la habitación de JonBenét que no le pertenecía. La cuerda que fue también encontrada nunca se probó si alguien había interrumpido la casa, pues la escena del crimen había sido tan limpia que ya no había pasos de nieve fuera de la casa, pues era un clima muy frío en ese entonces, al igual que no se encontraron ningún signo de lesiones forzadas. Pero esto no fue lo único extraño, sino que el contenido de la nota de rescate solicitaba $118,000 a cambio de JonBenét, lo que lo hizo más extraño, porque ese número era nota normal y dicha carta estaba firmada con las iniciales BTC, que eso también sigue siendo un misterio. Aunque un dato curioso de esto es que la suma de $118,000 estaba cerca de la cantidad que recibió John Ramsey por un bono ese año, y esta nota, según la policía, fue escrita con lápiz y papel desde el interior de la casa, siendo este detalle lo que perturbó más y trajo muchas sospechas sobre la integridad de la nota. Esto sugiere de que la persona que le hizo esto a la niña de alguna manera entró en la casa, escribió la nota dentro y por alguna razón había terminado con la vida de JonBenét después de haber escrito la nota de rescate. Y todo esto había ocurrido mientras los otros 3 miembros de la familia Ramsey estaban dentro de la casa. Todas esas pequeñas cosas extrañas dentro de la casa hizo que se sospechara de los mismos Ramsey, pues los primeros pasos de la investigación estaba bajo un intenso escrutinio dado a las sospechas de la autenticidad de las notas de rescate y de la poca evidencia que sugiere a un intruso quien era el responsable de este suceso, aunque también se teorizó que Patsy había terminado con la vida de su hija accidentalmente, aunque también su hermano Burke, el pequeño de 9 años, se sugería que también había terminado con la vida de JonBenét. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue verificada. El hecho de que la evidencia de ADN apareciera en la escena del crimen exoneraba oficialmente
rápidamente a toda la familia Ramsey. Su padre, quien había encontrado a la niña, se dice que había, por lo que probablemente él estaba abusando de la pequeña cuando accidentalmente la volvió contra algo en donde se le abrió el cráneo y murió instantáneamente, pero después su esposa se dio cuenta y trató de ayudarlo a encubrir los hechos, asfixiando a la niña para que pareciera que habían terminado con ella y creando una escena completamente extraña sobre su deceso. Ahora te hablaré acerca de la madre, que es una de las que tiene como prueba de haber sido probablemente la autora del crimen, pues ella misma fue la que efectuó la llamada al 911 y se dice que en esta llamada al final alguien la llama, aunque esto no está comprobado. ¿Y por qué lo había hecho Papsi? Pues probablemente el culpable había sido el pequeño niño. Según la segunda evidencia que incrimina a la madre, es la nota que fue escrita con el bolígrafo y un pedazo de papel de cuaderno que se encontraban en su casa, pues cuando se hizo la prueba para comprobar por quién había sido escrita, se determinó de que era muy parecida a la de Papsi. Ahora bien, su pequeño hermano de 9 años se dice que era una persona muy tímida en aquella época, pues no le gustaba socializar, y esto se cree que había sido por causa de tenerle envidia a su pequeña hermana por toda la atención que ella recibía, tanto de sus padres como del público en general. Incluso una amiga de la familia que fue entrevistada contó que una vez cuando estaba con John Bennett trató de acercarse y hablarle al niño, el cual se alejó de ella con una actitud muy extraña. La explicación que da el FBI fue que al realizar la investigación se dice que lo que pudo ocurrir fue lo siguiente en la autopsia que se encontró, pues en su pequeño estómago se encontraba una piña que había sido digerida unas horas antes de haberse cometido este crimen, y esto se asocia a su hermano, pues la piña era uno de sus platos favoritos, y que por un arranque de celos de que su hermana por tenerlo todo, el pequeño niño de 9 años la hasta fracturarle el cráneo, y esto provocaría la muerte de la pequeña, pero la policía encontraba como imposible de que un niño de esa edad pudiera golpear a una niña con tanta fuerza que le pudiera partir el cráneo. Y tras 27 años después del asesinato de John Bennett Ramsey, los investigadores han realizado casi 1000 muestras de ADN para encontrar quién le habría quitado la vida a la pequeña, y aún así el caso sigue sin resolverse. El caso de John Bennett tuvo una gran importancia en el interés público debido a la combinación de muchos factores, incluida su participación en concursos de belleza para niñas, la riqueza de su familia, las sospechas de sus padres, quienes nunca fueron acusados y luego absueltos por las autoridades mediante pruebas de ADN. El caso de John Bennett hoy en día sigue sin resolverse y es uno de los más tristes en Estados Unidos. Ahora cuéntame si este hecho te perturbó. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Suscríbete.